Perdón si el descanso ha sido breve, pero como vamos a tener un descanso bonito luego, si nos sentamos vamos empezando, ¿vale? Pues me voy a presentar, soy Andrea. Luego en el programa pues tenéis toda la presentación, no hace falta que me ponga ahí a decir por qué soy. Algunos igual se preguntan cómo va a venir un chico italiano de 25 años a enseñarnos algo. No se trata de enseñar, ¿vale? Aquí venimos para compartir ideas, para compartir estrategias, y es lo que vamos a hacer. Y la estrategia que voy a traer hoy aquí es un método basado en la dramatización. Ojo, dramatización, no teatro, es otra cosa. Lo vamos viendo a lo largo de la presentación. Esto porque yo también he sido estudiante de español en secundaria, aquí en Italia, y el problema era siempre el mismo. Los alumnos conocen, los alumnos saben, estudian, pero el problema es que a la hora de practicar la lengua no saben. Es decir, te saben decir todo el pasado, no con todos esos detalles que hemos visto ahora, pero luego no lo saben usar a la hora de hablar, de practicar la lengua. Y con esto se trata, a través de este método, practicar la lengua a través de la dramatización, a través de juegos dramáticos, podemos practicar la lengua verdadera y ponerla en práctica con uso efectivo, o sea, para realizar tareas. Voy a explicar a través de una cita que es bastante larga, pero con esto lo explicamos todo, ¿vale? La aplicación de estas técnicas teatrales no tiene como fin último la consecución de talleres de teatro o de actuación. La misión es la de formar a los estudiantes de lengua española en la práctica comunicativa, mediante la incorporación de estrategias inspiradas en el juego dramático, que articula el programa y define el estilo de las actividades. Se trata de conseguir una mejora en la competencia comunicativa de los estudiantes y crear un espacio donde llevar a cabo situaciones cercanas a la realidad, en las que recrear aspectos culturales y sociales del ámbito hispano, que de otro modo sería muy difícil de conseguir, y que permita al estudiante poder equivocarse sin miedo a hacer el ridículo. Con esta definición ya lo tenemos todo, o sea, yo ya podría cerrar el PowerPoint y ya tenemos toda la respuesta. Pero como es muy larga, pues vamos a poner el enfoque en puntos específicos. Por ejemplo, el primero, no talleres de teatro. Es decir, que hablando de lengua, pues si el teatro es el para, o sea, tiene un objetivo, que es el espectáculo teatral, pues la dramatización es el por, es decir, cómo hacemos las actividades. Este es muy importante porque la dramatización lo podemos hacer todos los días, no hace falta hacer un laboratorio específico para llevar a cabo una obra teatral. Seguimos. Formar en la práctica comunicativa. Esta es otra cosa importante. El objetivo es ese, que comuniquen, pero que comuniquen de verdad. No con diálogos de hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? No, eso no lo dice nadie, ¿vale? Y, sobre todo, la incorporación de estrategias. El componente estratégico es la parte, creo, más importante, la competencia más importante de todas. Si nosotros entrenamos a nuestros estudiantes a tener una buena estrategia, pues los estudiantes son capaces de moverse, son capaces de llegar a una solución frente a problemas y tiene un protagonismo absoluto porque el profesor funciona como guía. Es decir, el profesor no lo dice todo. Es el estudiante que tiene que llevar a cabo la actividad. Y el uso práctico de lo aprendido. No sirve para nada si nosotros enseñamos a usar los tiempos verbales, pero luego no los pueden utilizar, pues no sirve para nada. Entonces el uso práctico. Coged un meme que siempre ha sido bastante famoso, este niño que ahora ha crecido bastante, pues paramos, ya no hace falta tener niños en la escuela, necesitamos personas ya fuertes, ya adultos, ¿vale? Estamos en secundaria. Seguimos. El juego dramático, entonces, como hemos dicho, es un juego, pero no es totalmente un juego, se trata simplemente de acercarse a la lengua de manera un poco más lúdica, pero simplemente sirve para romper el hielo del miedo a hablar la lengua extranjera, ¿vale? Y eso gracias a la creación de un espacio casi familiar entre el estudiante y el profesor, un espacio donde el estudiante se siente totalmente tranquilo y puede expresarse en la lengua española.
el componente afectivo. Se habla muchísimo del componente afectivo, pero luego muchas veces no lo ponemos en práctica, creamos esa distancia con el estudiante. No, hace falta acercarse más. El estudiante tiene que sentirse tranquilo, dice, tú te equivocas y no pasa nada, ¿no? Hablando de ese juego, pues la clase no tiene que ser aburrimiento total, sino que tiene que ser algo divertido. Si el estudiante se lo pasa bien, el estudiante aprende. Por eso en el contexto de inmersión, cuando viajan a España, dicen, no estoy pasando bien hablando. Claro, porque se siente cómodo donde está, ¿vale? Vamos terminando con las situaciones cercanas a la realidad. No podemos presentar diálogos donde el estudiante se siente totalmente extrañado. El estudiante tiene que sentirse cercano a algo que puede hacer todos los días, ¿vale? Y equivocarse sin miedo. Esto lo sabemos siempre, a la hora de escribir los estudiantes se expresan sin problemas, pero a la hora de hablar los estudiantes tienen miedo. Y no pasa nada si se equivocan. Estamos practicando la realidad, ¿vale? También cuando hablamos en italiano hacemos errores, sí que es lo mismo, ¿no? Bueno, ahora os pregunto a vosotros, dentro de actividades dramáticas como puede ser roleplay, dramatización, ¿cuáles son los aspectos positivos y cuáles son los aspectos negativos? En vez de levantar la mano, pues ponemos un poco arriba si queremos decir algo positivo y un poco abajo si queremos decir un aspecto negativo o una dificultad. Decidme. Silencio. Lo típico. Aspectos positivos. ¿Cuáles pueden ser los aspectos positivos de trabajar con la dramatización? Sí, arriba, al fondo. La motivación. La motivación es muy importante. Lo que es el componente afectivo juega un papel importante. Si el estudiante está interpretando un papel, se motiva porque dice, este soy yo, soy yo. Y aunque sea un personaje, por ejemplo, en un roleplay, él pone su personalidad. Entonces sí, claro, la motivación es un aspecto importante. ¿Alguien que destaque un aspecto negativo, una dificultad? No, yo tenía uno positivo. Sí. Que quiten el miedo al error. El miedo al error. Que quiten el miedo al error y que entiendan que desde el error se aprende, sobre Exacto. todo cuando hay que lanzarse a hablar, que es la parte que Exacto. ellos más se tienen que exponer delante de toda la clase y delante del profesor y es lo que más temen, ¿no? Yo creo que es donde más se aprende, equivocándose. Exacto, exacto. Luego veremos en las actividades, en los ejemplos de las actividades, cómo un estudiante, pues viendo la actuación, entre comillas, de otro estudiante, pues se puede aprender y luego decir, bueno, yo lo voy a hacer de otra manera, pero no es una competición, es siempre una comparación, ¿vale? Uno Sí, positivo uno negativo. y uno negativo. Vale. Positivo, trabajar la empatía. ¿Sí? Negativo, el narcisismo que tienen muchas veces y la incapacidad de salir del sí mismo. Ese es un problema, pero eso depende del espacio que vamos creando. Si nosotros creamos un espacio de confianza, yo en clase, por ejemplo, soy muy actor, y entonces los estudiantes entienden, me ven y dicen, ese es el loco. Entonces entienden que pueden portarse de cierta manera, pero eso simplemente crear un espacio común donde todo se puede expresar. No es fácil, pero se puede hacer. Muchos me dicen como punto negativo, pero es que no somos actores. No necesitamos ser actores para enseñar, porque no se trata de enseñar teatro, estamos dramatizando, ¿vale? Muchos me dicen también estas cosas. Es solo un juego, o se trabajan solo las destrezas orales. No, no es un juego, o sea, sí jugamos, pero estamos trabajando la lengua. El objetivo es trabajar la lengua, no es actuar, ¿vale? Y el otro es, ¿las destrezas orales? No hacemos solamente las destrezas orales, y ahora lo vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo, la comprensión lectora. ¿Se puede trabajar con la dramatización? Claro. Si la dramatización es el por, significa que podemos, por ejemplo, analizar los guiones, trabajar con los guiones. Y los guiones son conversaciones reales. O si no, trabajar con los diálogos de los manuales. Por ejemplo, debatir sobre la naturalidad. Muchas veces tenemos diálogos en el manual que, con el objetivo de ser diálogos simples, son, perdona, ¿dónde está la Plaza Mayor? La Plaza Mayor está al fondo, nadie en el mundo habla así. Entonces se puede hacer, por ejemplo, las comparaciones con vídeos donde las personas hablan y decir, vamos a ver, ¿qué hemos visto? Ah, esa persona ha dicho, pues, vamos a explicar las muletillas, por ejemplo, ¿vale? Eso lo podemos hacer con los diálogos a través de un método que yo llamo el método semáforo. Empezamos con el rojo, que es el diálogo del manual. Luego vamos a quitar uno de los papeles.
vamos a quitar uno de los papeles y volvemos a escribirlo, el amarillo, ¿vale? Vamos a escribirlo intentando, pues, convertirlo de una manera un poco más real, un poco más natural, o si no, dando de manera guiada, dando, por ejemplo, un papel a ese personaje. Ese personaje tiene que contestar, pero de manera borde. O esa persona tiene que contestar un poco tímido. Y damos un roleplay y vamos a cambiar uno de los papeles. Y luego el semáforo verde, que es el último. Elegimos la mejor representación de las que se han hecho y decimos, vale, cogemos este como modelo, cambiamos todos los papeles y luego volvemos a hacerlo y va a cambiar totalmente. Podemos dar un tema. Por ejemplo, el típico diálogo de la tienda de ropa, decimos, vale, esta conversación la hacemos como antes de hacer un viaje a Islandia. Entonces, pues añadimos un contexto, que eso es importante, y el alumno pues practica pues pensando en ese contexto. No es una conversación hipotética, es una conversación real, ¿vale? La comprensión auditiva. ¿Cómo trabajamos? Pues a través de un método que es simple, se compone de 3 partes: observación, reflexión, imitación. Vamos a ver un vídeo, lo observamos, luego lo escuchamos bien, se reflexiona sobre cómo han hablado los personajes, cómo actúan, es decir, cómo se portan los personajes, y luego lo volvemos a hacer a través de la imitación, o sea, intentamos hacerlo de la misma manera o haciéndolo de manera personalizada. Luego lo vamos a ver como una actividad práctica, ¿vale? La expresión escrita, ¿se puede trabajar la dramatización? Claro, escribimos guiones, escribimos diálogos o monólogos. Los monólogos no son textos, cuéntame qué hiciste la semana pasada. No, es un monólogo que puede ser cómico, dramático, serio. Damos un tema, por ejemplo, vamos a hablar de los viajes. Y una persona empieza a hablar de manera cómica, el check-in, y todo se hace de manera cómica, o si no, dramática. Es que me estresa mucho y tal, pero siempre es un diálogo real, que podemos decir tranquilamente a un amigo, ¿vale? De todas formas, antes de que se me olvide, como voy hablando a veces rápido y paso las diapositivas a toda leche, si no os da tiempo de tomar apuntes, os dejo aquí el listado donde estáis vosotros y vais poniendo al lado de vuestro nombre el correo y luego os envío todos en la presentación. He abierto el paraíso. Así, no os preocupéis, si perdéis apuntes no pasa nada, os mando la presentación, ¿vale? La competencia pragmática, una de las más difíciles. Como decía también Alberto, la pragmática no es fácil de explicar. Y entonces con los diálogos podemos hacer cosas. Podemos, por ejemplo, hablar de lo directo y lo indirecto. No es lo mismo decir, hace frío, punto, y ya está, que decir, hace frío, que te estoy diciendo, por favor, cierra la ventana. Estoy hablando directamente. O aprender a usar la entonación. No es lo mismo decir, te vienes, o decir, te vienes, con sorpresa. Trabajar cosas que de verdad es muy difícil explicar, pero si lo hacemos desde lo práctico es hacerlo de manera intuitiva y es muy bonito. Ahora de los actos de habla, por ejemplo, otro aspecto muy complicado de explicar que podemos hacer a través de los diálogos, y otro aspecto fundamental, el humor. El humor es difícil de explicar y el humor es difícil de llevar a cabo en clase, pero si llevamos a tener siempre ese aspecto, los estudiantes también se notan un poco más tranquilos, ¿vale? Pero pasemos a la acción, ¿vale? O a la actuación. Vamos a ver, a lo largo de esta segunda parte, pues actividades que podemos llevar a cabo en clase. Las vamos a hacer aquí, ¿vale? Algunas sí, algunas no, porque no podemos hacer todo, porque no tenemos todo el tiempo. Os presento la isla JN. ¿Qué es la isla JN? Pues una isla hipotética donde solo se habla español, donde los estudiantes han llegado ahí por casualidad, porque iban a viajar, a hacer un viaje bonito a América, pero se han perdido en esta isla, son náufragos, y ahí solo se habla español. Este es un ejemplo de tema que podemos introducir en nuestra clase, que podemos llevar a cabo con un taller, con un laboratorio, como decimos aquí en Italia, o si no, presentarlo como tema y dejarlo para practicarlo de vez en cuando. Venga chicos, volvamos a la isla JN y los estudiantes entienden que vamos a hacer un trabajo de dramatización, ¿vale? Primer ejemplo,
Vamos a ver ejemplos de actividades pues, donde los estudiantes van a simular ejemplos de la realidad y otros donde simplemente se trata de abrirse un poco más, de practicar la lengua, ¿vale? Este es un ejemplo de actividad de precalentamiento, ¿vale? Para abrir un poco, para empezar. Un título, mil historias. ¿Qué vamos a hacer en clase? Vamos a proyectar la portada de un libro. En este caso el libro de Stevenson. Levante la mano ¿quién ha leído este libro? Porque, vale, lo siento, pero no puedes participar porque sabes la historia. ¿Cómo trabajamos para romper un poco el hielo? Pues tenemos la portada, tenemos el libro, no conocemos la historia y tenemos que pensar en una hipotética sinopsis del libro, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a hacer? Necesito un profesor de esta parte y otro profesor de aquí. Profesora, claro, profesor. Una persona que se ponga voluntaria y que se levante. Venga, animaros. Es simple. Vamos a... Vale, aquí tenemos una y otra persona aquí. Es simple la actividad, no es muy complicada. Tenemos que imaginar la historia del libro. Vale, pues tenemos dos profesoras, vale. Tenéis que imaginar la historia. La vamos a contar a la vez, es decir, que os vais alternando una palabra y una palabra, una palabra y una palabra. O sea, tenéis que pensar en que va a hablar este libro, pero al mismo tiempo tenéis que estar atentos a lo que dice el otro, porque no puedo decir es una y el otro dice pues pirata. O sea, tienen que estar coordinados, ¿vale? Empezamos con este libro habla de una palabra. De mercenarios. Mercenarios. Sigue la frase. Extranjeros. Extranjeros. Que trabajan en el Mediterráneo. ¿Qué? Una palabra. ¿Qué? Están en un te pone barco. En un barco. velero. Punto. Este es un ejemplo, ¿vale? Lo podemos hacer muy largo, lo podemos hacer cortito, podemos poner un límite de palabras. Pero en este caso estamos imaginando la historia, pero tenemos que colaborar con el otro. No es simplemente, vale, ¿qué voy a pensar? Es que no tengo ideas, lo que te dicen todos los estudiantes, es que no tengo imaginación. Pues lo vamos haciendo así, en parejas, están obligados. Y esto lo podemos hacer con libros o lo podemos hacer con películas también. Hay otros dos profesoras que lo van a intentar con la portada de una película. Vale, tenemos una aquí, a este lado, voluntaria. Venga, es fácil. Vale, lo tenemos. La isla de Nim. Empezamos. Esta película habla de una aventura en una isla tropical. ¿Dónde? Niños están sobrevivir en la selva. Muy bien. Esto, por ejemplo, como habéis notado, es muy normal que un estudiante diga o sea, pone el artículo, y eso podemos ponerlo como un límite, podemos decidir nosotros. Para practicar, si tenemos niveles bajos, decimos, vale, ponéis si es artículo, ponéis también el sustantivo. O si no, para colaborar, uno pone el artículo, entonces el otro mentalmente tiene que buscar un sustantivo. Pero claro, aquí lo hemos hecho con profesores que tienen nivelazo y es muy fácil buscar las palabras. Para un estudiante es un poco más difícil. Pero practicándolo, pues los estudiantes van a llegar a tener pues, un poco más de tranquilidad, un poco más de práctica. Vale, un ejemplo, no vamos a llevar a cabo esto, pero es una actividad para romper el hielo al nivel de movimiento. Cuando los estudiantes siempre están ahí sentados, pues intentamos moverlos un poco. ¿Cómo hacemos? Ponemos una foto y los estudiantes tienen que imaginar cómo se ha llegado a esa posición. Por ejemplo, aquí tenemos 3 personajes y tienen que pensar, vale, ¿cómo han llegado a esta
a esta posición. Y tienen que hacer una actuación que puede ser tranquilamente muda, o sea, sin palabras, donde el final tiene que ser esta posición. O sea, que pueden hacer, que están haciendo cosas y tal, los castiga y termina así. Y la imagen termina así. Y luego vamos viendo cómo otras parejas llegan a la misma posición, pero con otra historia. Y se van creando historias. Aquí los estudiantes se lo pasan, vamos, genial. O sea, hay historias que dices, ¿cómo han llegado a estas? Perdona, Sí. una pregunta. Cuando realizan estas historias, ¿después las tienen que relatar o solamente las tienen que escenificar? No, en ese caso decidimos nosotros. Podemos, siendo una actividad de precalentamiento, podemos simplemente escenificarlo, o sea, tienen que debatir entre ellos, pero claro, si queremos practicar otras destrezas a la vez, podemos decir, vale, lo relatamos antes y lo hacéis, o lo hacéis y después lo relatamos. Claro. Lo importante es que cuando actúe en un grupo, el otro esté atento. Es decir, que tenga que observar, no que mientras uno actúa, el otro va relatando. Pero se pueden trabajar más O también lo destrezas. tienen que adivinar el otro grupo. o lo que Exacto, sea. exacto. Claro. Después tenemos otra actividad Sí, donde sí. tienen que adivinar, Sí, sí. pero esto se puede hacer. Por ejemplo, se puede hacer toda la actuación sin palabras, terminan así y los estudiantes tienen que adivinar qué ha pasado, qué han Claro. querido contar. Y se puede hacer a través de la expresión oral, ¿vale? Estos son ejemplos de actividad que se pueden explotar de toda forma posible, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen y otra. Esta me gusta mucho porque el tío estaba mirando una imagen, pero la está mirando así al revés, y me ha pasado de estudiantes que en la actuación decían, hemos encontrado el tesoro y tal. Ah, no, es que había mirado el mapa al revés. O sea, se inventan historias increíbles y es fantástico para ver un poco la imaginación y por qué empieza un grupo, rompe el hielo y ya los demás actúan sin problema, ¿vale? Vamos a hacer esta actividad sí que la vamos a hacer aquí. Necesito 1, 2, 3, 4. Vale, 4 profesores. Hay simplemente que leer. Hay que leer un texto. Es muy simple. Mi profesora de confianza ya. No somos colegas, ¿eh? ¿Sí? Otro. Ahora os voy diciendo. Hay que leer. 3. 4. Parezco el tío de Ryanair que está vendiendo el... Para 1000 viajes podemos ganar 6 millones de euros. Vale. Vamos a empezar leyendo el texto. El texto es Instrucciones para llorar de Julio Cortázar. ¿Vale? Empezamos leyendo. Levanten la mano los 4 profesores que ya... A ver, 1, 2, 3, 4. Vale. Empezamos leyendo en voz alta. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Vale, seguimos. Seguimos. Leyendo rápido. Intentando leer rápido. El llanto medio o ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y ojos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Seguimos. Tienes que leer de manera triste. Tiene que ser lo más triste posible. Lee así triste, un poco... Para llorar, dirija la imaginación hacia sí mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas en estos golfos del estrecho de Magallanes, en los que no entra nadie. Vale, ahora totalmente al revés. Tienes que leer lo más feliz posible. Llegado al llanto, se taparán de por el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto 3 minutos. Vale, volvemos a empezar desde el principio. Lee subiendo muchísimo el volumen de la voz. Casi no gritando, pero muy fuerte. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Bajísimo, volumen bajo. Muy bien. Esto lo podemos seguir con todas
con todos los ejemplos posibles, ¿vale? Hemos hecho rápido, podemos hacer, por ejemplo, con rasgos de la pronunciación, seseando, por ejemplo. Sabemos que los estudiantes españoles y los estudiantes italianos dicen, venga, la palabra es cerveza, cerveza. No te van a decir cerveza, no, porque es que cerveza, decirlo así. Son un poco tímidos, pero podemos practicar rasgos de la lengua. Por ejemplo, interpretarlo como si fuera un discurso político, dejando de lado los motivos, dejando así, o como si fuera una conversación entre amigos. Mira, llegando al llanto, se tapará con decor. Bueno, es un poco caña, sí. Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Aquí, vale. Necesito un o una profesora. Es otro texto. Es muy simple, no es nada complicado. ¿Sí? Vale. Fuera. Vale. ¿Puedes salir? Sí. Salir, cerrar la puerta y leer el texto y piensa cómo lo interpretarías. Tu interpretación del texto, ¿vale? Tenemos el aburrimiento de Rafael Alberti. Ahora nuestra compañera está saliendo fuera. ¿Por qué? Porque va a leer el texto por su cuenta y va a imaginarse su interpretación del texto. ¿Vale? Es un texto un poco raro y, claro, si nosotros hacemos esto en clase, pues los estudiantes lo interpretan de una manera u otra. Por ejemplo, yo lo interpreto así. Me aburro, como en Roma, me aburro. Más que nunca me aburro, estoy muy aburrido. ¡Qué aburrido estoy! Quiero decir de todas maneras lo aburrido que estoy. Todos ven en mi cara mi gran aburrimiento. Innegable, innegable, señor. Es indisimulable. ¿Está usted aburrido? Me parece que está usted muy aburrido. Dígame, ¿a dónde va tan aburrido? ¿Que usted va a la iglesia con ese aburrimiento? No es posible, señor, que vaya a la iglesia con ese aburrimiento. ¿Que a los museos dice siendo tan aburrido? Bah, que no se siente bien dar lo aburrido que estoy, que aire de aburrimiento. Además es su gran aburrimiento, mi gran aburrimiento, lo aburrido que estoy. Sin embargo, he pisado una caca. Acabo de pisar, santo Dios, una caca. Dice que trae suerte el pisar una caca, que trae mucha suerte el pisar una caca. Suerte, señores, suerte, la suerte. Estoy pegado al suelo. Estoy pegado al suelo, no puedo caminar. Ahora sí que ya nunca volveré a caminar. Me aburro, ya me aburro. Muerto de aburrimiento, no hablo más, me morí. Ya está. Ahora vamos a ver nuestra compañía cómo lo va a interpretar. Vamos a interpretar. Ahora vamos a ver si la interpretación, pues, si lo ha leído, si ha interpretado todo lo contrario de lo que interpretaría. Pues, sí, vamos, yo me siento más bien de público, por los demás. Me aburro, como en Roma me aburro. Más que nunca me aburro. Estoy muy aburrido. ¡Qué aburrido estoy! Quiero decir de todas las maneras lo aburrido que estoy. Todos ven en mi cara mi gran aburrimiento. Innegable, señor. Es indisimulable. ¿Está usted aburrido? Me parece que está usted muy aburrido. Dígame, ¿a dónde va tan aburrido? ¿Que usted va a las iglesias con ese aburrimiento? No es posible, señor, que vaya a las iglesias con ese aburrimiento. ¿Que a los museos, dice, siendo tan aburrido? ¿Quién no siente en mi andar lo aburrido que estoy? ¡Qué aire de aburrimiento! A la legua se ve su gran aburrimiento. Mi gran aburrimiento. Lo aburrido que estoy. Y sin embargo, ¡oh! He pisado una caca. Acabo de pisar, santo Dios, una caca. Dicen que trae suerte el pisar una caca. Que trae mucha suerte el pisar una caca. ¿Suerte, señores? ¿Suerte? ¿La suerte? ¿La suerte? Estoy pegado al suelo. No puedo caminar. Ahora sí que ya nunca volveré a caminar. Me aburro. Ay, me aburro. Más que nunca me aburro. Muerto de aburrimiento. No hablo más. Me morí. Muy bien. ¡Un Dijo que quería un premio. Chupachu.
Vale, este es un ejemplo de texto que es un texto raro que nosotros en teoría en clase no vamos a leer, simplemente lo entregamos a nuestros grupos y tienen que empezar a debatir, vale, el tío es aburrido, lo vamos a hacer aburrido. ¿Cómo lo hice yo? El tío lo estaba diciendo de manera irónica, en realidad se lo estaba pasando genial. Podemos interpretarlo como queramos y podemos hacer, pues trabajar con este texto con la pragmática, algo es importante porque aquí tenemos preguntas, por ejemplo, ¿está usted aburrido? Pues es una pregunta, pero lo podemos interpretar de muchas maneras, en plan, sorpresa, que ¿está usted aburrido? Por ejemplo. Y la importancia del lenguaje no verbal. El movimiento, como has visto, yo me muevo muchísimo, ella se quedó más así. Los gestos, y los gestos luego lo podemos potenciar. Por ejemplo, le diríamos a nuestros estudiantes, ¿sois capaces de volver a hacer lo mismo, pero solamente con los gestos? Entonces así. Todos los gestos, y podemos aprovechar para enseñar lo que son los gestos típicos españoles. Por ejemplo, el lenguaje no verbal, que eso hace parte de la comunicación. En España no hablamos así. Claro, no tenemos todos los gestos que tenemos en Italia, que estamos ahí mareando a la gente, pero sí que usamos los gestos. Y este es un ejemplo de actividad para explotar lo de los gestos. Damos situaciones, ¿vale? Para grupos, por ejemplo, tenéis hambre, habéis encontrado un árbol de coco, intentáis encontrar una manera para llegar a los cocos que se encuentran a 10 metros de altura. Lo damos a los grupos, los demás no lo saben. Y lo que tienen que hacer es actuar y los demás tienen que adivinar qué es lo que está pasando, ¿vale? Y la importancia de los gestos. No es solamente señalar, sino cosas así, duda, está loco, ¿qué cara tienes? Cosas así, ¿vale? Otro ejemplo. Actuemos sin palabras. Esta es mi actividad preferida que voy a utilizar, utilizo muchísimo en clase porque sirve para aprender a expresarse, pero sin usar palabras. Es decir, muchas veces a nuestros estudiantes decimos, vale, imaginamos un diálogo y te dicen, ya, pero es que esto no sé cómo se dice. Pues vale, hacemos un diálogo donde no habláis, o sea, simplemente vais repitiendo números. Así los estudiantes no tienen que pensar en qué decir, sino simplemente en cómo. Vamos a hacer un ejemplo. Sí, esto no se ve. Vale, necesito una Elena y un Enrique. Puede ser también una Enrica, sin problemas. 2 personas que vengan aquí. Venga. No vamos a matar ni nada. Venga, 2 personas, animales. ¿Sí? Vale. Sí. Aquí. Y otra persona. Otro personaje. Venga. Vale, ¿tienen cuántos los estudiantes del primer año de curso? ¿Hay más? Menos mal que tengo profesores de confianza. Vale. Tenéis que pensar en la conversación, en lo que estáis diciendo. ¿De dónde eres? Yo de Madrid. ¿De Madrid? Yo de Bilbao. Soy de Bilbao, del Eje. No, es que trabajo en Madrid. ¿Has de Bilbao? Muy bien, para conocer a los estudiantes. ¿Vale? Elena y Enrique. Tenéis que imaginar lo que estáis diciendo, pero simplemente vais a usar los números. ¿Vale? O sea, en vez de decir, por ejemplo, imaginaos que la frase que queréis decir es te quiero mucho y dirás 4, 11, 23. ¿Sí? Intentamos. Y a ver si os entendéis. Claro, en teoría en clase los estudiantes ya practican porque tienen que saber los dos qué es lo que van a decir. Pero a ver si con la entonación y todo entendemos la conversación. Empieza, Elena. Sí, acerca. Se arrullan tiernamente. A ver, Elena, suspirando. 1, 7, 9, 2. También suspirando. 4, 11, 23. 14, 17. 2, 4, 9. 16. 11, 11, 11. 7, 2. Elena entre sollozo, dice una cuanta terrible. 8, 9, 23. Terrible. 30, 4.700. Enrique, con el gesto de vaya pues. 13, 9, 7, 2.
Se acerca otra vez. Utiliza el pañuelo de Enrique que dice... Enrique está allá. 7, 9, 15, 3. En voz baja, ¿no? 103. Muy bien, un aplauso. Este es el ejemplo pues, típico que puede hacer una pareja. Pero si volvemos a la idea de la isla J.Ñ., por ejemplo, podemos poner en contexto que son dos náufragos y están sentados ahí en la orilla del mar y están mirando al horizonte y empiezan a hablar. Claro, esta es la más normal, pero nosotros si empezamos a quitar este contexto de arriba, que los dos que se están besando son pareja, igual están hablando de otra cosa. Por ejemplo, imaginamos otro contexto, la parada del bus. Y en la parada del bus, uno dice 1792, que sería, no llega este autobús. Y el otro, 1423, o sea, son ya a las 5. Y el otro, y empieza así, y luego, por ejemplo, uno de los dos personajes dice, he perdido el móvil. Y el otro, en realidad era una broma del otro que lo había escondido. Es un ejemplo, y cambia totalmente. Ella dijo 1417. O sea, si tú cambias totalmente la manera en que dices la cosa, pues cambia el contexto. Es un ejemplo muy, muy bonito para practicar y no necesitas parar, solamente en uno. Vale. Demos de palabras 3.0. Otro ejemplo de actividad, lo vamos a explotar porque necesitamos vídeos y todo, pero un ejemplo es, proyectamos una escena de una serie, de una película, o proyectamos un vídeo sin audio. Los estudiantes empiezan a imaginar qué es lo que van a decir los personajes y hacen una escena de doblaje o vuelven a hacer la escena. Luego, ¿qué se hace? Se vuelve a ver el vídeo con el lenguaje, con el audio original y se hace comparación entre las interpretaciones y la parte original. Y luego los estudiantes vuelven a hacer el vídeo intentando hacerlo como el original. Se trata de un trabajo de imitación. La imitación es fundamental para aprender a hablar, no digo como los españoles, pero en español. ¿Vale? Y un ejemplo de aplicación es la típica Madlibs que conocemos todos, que es una aplicación de doblaje. Hay un montón de vídeos, quitamos uno de los audios y podemos volver a grabar. ¿Vale? Y esta última actividad, que no me da tiempo... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Lo he calculado? Menos 5, ¿no? Más o menos. Va, 5 minutos. Por ejemplo, son las 5 de la mañana. ¿Vale? Acabas de levantarte porque has escuchado ruidos raros poniéndole bosque y decides despertar a otra persona para pedir ayuda. Este es un personaje, tiene su papel, pero el otro, su pareja, no sabe esto. Porque su pareja sabe que está durmiendo tranquilamente, es muy duro cuando te despiertas. Está muy enfadado y además se trata de un desconocido. Es un conflicto. Los personajes tienen que hablar entre ellos para resolver el conflicto, teniendo en cuenta que su papel, lo que ha pasado. Una persona está muy enfadada y la otra está muy preocupada. Es una manera para poner en práctica la lengua en un contexto real. Es un contexto totalmente real y es resolver algo usando la lengua. Otro ejemplo, pues, faltan 2 semanas para casarte, estás muy contento o contenta y decides decirle a tu novio o novia que al final su prima, que vive en Tokio, va a ir a la boda, aunque tenía que ser una sorpresa. Pero el otro sabe que faltan 2 semanas para casarte, estabas muy contenta hasta ayer. Durante una fiesta te has enamorado de otra persona y decides decírselo a tu novio. Llaman por teléfono y... competición, y lucha y muerte en clase. Sangre que vuela. No, bueno. Intentamos no poner una pareja que es de verdad pareja en el aula porque si no, se van a matar. Pero ese es un ejemplo. 2 papeles totalmente distintos, estamos en el mismo contexto, pero cada uno tiene que defender su rol y estamos practicando. ¿Vale? Un contexto totalmente real. ¿Vale? Sustituyamos roles. Este sí es muy útil para lo de los diálogos. Cogemos un diálogo, quitamos uno de los papeles y tienes que volver a interpretarlo, pero con un rol. Por ejemplo, estás muy triste, o eres muy viejo y hablas lento, necesitas muchísimo ir al baño, eres excesivamente cariñoso y necesitas un contacto continuo. Esas son maneras de volver a reinterpretar diálogos que ya tenemos en los manuales. ¿Vale?
Y este era el último ejemplo y vamos a cerrar con una cita que resume un poco todo, ¿vale? La expresión dramática es un lenguaje total que por el camino del juego tiene como objetivo llegar a los contenidos de una forma menos consciente y más expresiva, pudiendo así los estudiantes de lengua extranjera apropiarse de la realidad e internarse en ella para conocerla, explorarla y transformarla. Este resume todo lo útil del juego dramático, ¿vale? Y aquí cerramos. Muchas gracias.